de 7 puntos. Lo único que estoy haciendo es leer lo mismo que están leyendo ustedes. Para habilitar, hay que probar con 6 como mínimo cada una de las 2 evaluaciones parciales. Ahora, al final de la cursada, vamos a tomar un recuperatorio. Solo un recuperatorio, donde obviamente puede recuperar uno de los 2 parciales, el que haya sido insuficiente. La nota de este recuperatorio va a sustituir a la nota del parcial que se recuperó. Ah, ese es un bellísimo cedro azul que me regalaron. ¿Eduardo? Sí, estoy intentando ver si puedo volver a la cámara original. Bien, por ahí aclararles lo que en resumidas palabras estaba descrito en el reglamento, para que no haya interpretaciones. La promoción requiere necesariamente que los 2 exámenes se aprueben con más de 7. Si alguno o alguna de ustedes cursó previamente, antes se consideraba el promedio en 7 como para promocionar, para aquellos que hayan sacado más de 6. Este año hemos decidido que ambos exámenes tienen que tener nota mayor a 7 para la promoción. Y Así es. esa situación se puede lograr tanto aprobando los 2 exámenes como aprobando en instancia de recuperatorio aquel examen que tuvieran por debajo de esa nota, ya sea en situación de habilitación o en situación de desaprobado. Entonces, el recuperatorio, todos y todas están en condiciones de realizarlo para promocionar. Así es. Vamos a ver si logro compartir de nuevo, así pegamos un pequeño paseo por el programa. Juan Pablo, si te parece, antes de comenzar con la clase. Como gustes, Eduardo. Bueno, ahí tenemos nuestro programa. Vamos a agrandarlo un poquito. ¿Se lee bien ahí, Juan Pablo? Se lee bien, sí. Bien, porque yo ahora veo el programa, pero no los veo a ustedes, por eso. Bueno, ahí tenemos la unidad 1,
que es lo que vamos a empezar hoy, con los principios de la higiene del trabajo, de la higiene y seguridad. Tengan en cuenta que hoy vamos a ir bastante rápido porque debido al extenso y nutrido material que les relató Juan Pablo y que tenemos en nuestro campus, lo que vamos a hacer hoy es dar un panorama de los grandes temas, profundizando en algunas cuestiones particulares sobre esta unidad, cosa de avanzar lo suficiente como para que el jueves ya se pueden comenzar a hacer trabajos. Les pido que hay algunos que tienen el micrófono abierto. Mutense, por favor, todos los alumnos, salvo que quieran participar recién ahí en ese momento, lo abren, porque tengo algunos ruidos de fondo. Continuamos. Esta es una materia, les decíamos al principio, bastante transversal. Es una materia que tiene un profundo eje humanístico, porque la higiene y seguridad en el trabajo está referida al ser humano. Cerramos con una unidad ambiental, que es la unidad de saneamiento, que la misma palabra saneamiento nos lleva a pensar de que hay algo mal que tenemos que volver a su estado de sano, por eso lo de saneamiento. Y la palabra control, que para nosotros es bastante específica, porque ya estamos terminando nuestra carrera y sabemos qué significa el control. Es muy importante porque tanto la parte troncal de seguridad e higiene como la parte de saneamiento, parte ambiental, nos insta a pensar esto como un todo ecocéntrico donde el ser humano forma parte de ese ambiente. Y nunca mejor que en estos momentos históricos, máxime con lo que conmemoramos ayer del Día del Agua, para pensar en el mantenimiento de la salud. Y justamente la seguridad e higiene lo que nos insta es a pensar en esas medidas a adoptar. Esas medidas a adoptar no tienen que ser como una píldora que yo me tomo y se me pasan las cosas, sino que son asumidas como conducta, como formas de vida. Lo interesante es que internalicemos estos preceptos para llevarlo a nuestra vida. ¿Qué externalidad positiva tenemos al respecto? Y que nos sirve para nuestra vida social, para nuestra vida familiar. Es algo que se trata intrínsecamente de nosotros y para nosotros. Por eso lo mejor que hay como para asimilar e internalizar esto es estudiarla desde ese aspecto a la materia. Una materia muy linda, la queremos mucho y que realmente hace y va a trazar toda nuestra vida, estemos donde estemos. Por eso es muy importante la formación en seguridad e higiene y con esta visión en profundidad también ambiental. Observen de que tenemos puntos dirigidos no solo a la higiene y la seguridad, sino a accidentología, estadística, legislación, evaluación de los riesgos. Aparecen palabras que hasta ahora por ahí las utilizábamos sin el rigor que realmente le deberíamos haber dado, que es la palabra riesgo. Ya vamos a interiorizarnos un poquito más en un rato. Y sobre todo el fuerte arraigo que tiene con la legislación. Son materias del tipo técnico legales. La unidad 2 nos convoca al estudio de la contaminación del ambiente de trabajo. Varias definiciones troncales que hay. Vamos a hacer un abordaje muy profundo y muy estructural con Alejandra. Ella, como ingeniera química, nos va a dar un panorama duro desde las ciencias duras. Entonces hay que fijar muy bien
toda esa parte porque no hay otra forma de entender este fenómeno. Esta es una materia que no es solamente ilustrativa, es una materia que es formativa. Y para formarse hay que tener bien en claro los preceptos estructurales técnicos científicos, leyes, principios, magnitudes, unidades. Todo lo que vimos en nuestras carreras, vengamos de la carrera que vinimos, está basado en las ciencias básicas que vimos en los 3 primeros años. Esas cosas las tenemos que tener bien consolidadas y permanentemente les decimos que recurran a ellas. Si no recuerdo uno de los principios, voy, lo estudio. Si llegaron hasta acá, nosotros no podemos repasarlo, lo tienen que repasar ustedes. En eso sean rigurosos con ustedes mismos. Sean rigurosos con ustedes mismos. Si yo estoy hablando de difusión de gases o de ósmosis inversa, no tengo por qué estar explicándole ahora en qué consiste el principio. Y si sos de una carrera que no te acordás nada de eso, anda, consulta transversalmente con tu compañero que está en una carrera más afín y estudienlo. Si no lo van estudiando, a medida de que lo vamos comentando, cuando llegue el momento del parcial, se arma una bola de pelos, como decimos muchas veces cuando se nos traban las compu, que es irresoluble. O sobrevienen confusiones, como, por ejemplo, en exámenes nos han confundido, por ejemplo, cuestiones de cambio climático con destrucción de la capa de ozono. O sea, llega un momento que se empiezan a mezclar cosas que no tienen por qué mezclarse. Entonces, estén atentos a todos los preceptos, leyes, principios, magnitudes, unidades, leyes sobre todo, que fuimos viendo en todo ese bagaje de los 3 primeros años, inclusive hasta en estadística, todas las materias que vimos en los 3 primeros años. La tercera unidad, corrección del ambiente de trabajo. Claro, si en la unidad 2 vimos, ahí les pongo la unidad 2, si en la unidad 2 vimos contaminación, bueno, no nos tenemos que conformar con la contaminación, ¿cómo hacemos para corregir esos ambientes? Bueno, ahí lo vemos en la unidad 3, una unidad que desde hace un año es la unidad estrella en todos los programas de todas las universidades del mundo. Debido a la pandemia, estuvimos trabajando sobre esta unidad más que nunca. Nosotros venimos hablando desde que la materia está en nuestra facultad, venimos hablando de corrección del ambiente de trabajo y ni pensábamos de que íbamos a tener que echar mano de preceptos tan importantes como los que se ven aquí y los que se ven en la unidad 2, como para hacer frente a semejante flagelo mundial. Pasamos a una unidad como la de ruido. Edgardo, por ahí una aclaración que comentaste lo de corrección. Si pensamos a nivel general, corregir el ambiente de trabajo podría estar asociado a todas las problemáticas de seguridad y higiene laboral, pero digamos, ya tiene un significado específico vinculado con lo que es contaminantes ambientales, la corrección y los, digamos, la forma de hacerlo mediante la ventilación mecánica, ya sea general o localizada. Bien, por eso decimos, bien la intervención de Juan Pablo, ambiente de trabajo. Yo les decía antes que los ambientes de trabajo son ambientes que están mayormente en nuestro tiempo diario. Pensemos de que hoy el ambiente de trabajo, no en espacios de claustro como estamos en estos momentos, sino fuera de pandemia en la, entre comillas, normalidad, es el horario que más comparte uno prácticamente del día con terceros. Por eso es muy importante
en cuanto a carga temporal dentro de nuestra vida diaria. La unidad 4 trata del ruido. Acá tenemos un fuerte arraigo en lo que es física. Entonces, como decíamos antes, los 3 años del ciclo básico, bueno, vemos todas las leyes que hagan, todas las leyes que hagan desde el punto de vista físico a el ruido. Que obviamente, como ustedes ya van a ir viendo, en función del cronograma dinámico que les presentó Juan Pablo y que tenemos en el campus, ustedes van a ir viendo, a medida que se acerca, pueden ir estudiando o repasando temas de física. Pero como dijimos que esto era una materia referida al humano en sí y su inserción en el ambiente y al ambiente, fíjense el punto 4.3, que habla de efectos biológicos. Se habla de efectos biológicos y el punto 4.2 habla del oído. Esto nos hace pensar de que también tenemos que ir a indagar y a estudiar cuestiones fisiológicas. Cuestiones fisiológicas que hoy, con los recursos que tenemos al alcance del teclado, es muy fácil poder ir a buscarlos. Entonces, ustedes mismos vayan, como inquietos que son, a estudiar cómo funciona algo como el oído, cómo funciona el ojo, cómo funciona, en fin, cómo funcionan los distintos aparatos y sistemas que tenemos en el cuerpo humano. Cómo así estudiamos a nivel ambiental cómo funcionan los sistemas, la biodiversidad, las cuencas. Si no, uno no tiene idea de esa dinámica atmosférica que es donde estamos metidos. Después viene una unidad que le gusta mucho a Guillermo Balotto y por lo cual él tiene su especialización en desastres y nos va a nutrir con su experiencia, que es protección contra incendio. También hay elementos de física y de química. Hay mucho de química y los insto a que vayan y estudien nuevamente cosas que por ahí vimos en primer año o en el año que sea, pero que las tenemos que tener bien claritas. ¿No te acordás mucho? Pero tu compañero o tu compañera es química. Bueno, le preguntas. Por ahí, él te va a preguntar algo a vos de electricidad más adelante, etc. Pero hagan transversalidad. Deben hacer transversalidad. Es lo que les recomendamos nosotros por la experiencia que tenemos y es lo mejor que les puede pasar a ustedes para que le vayan encontrando sabor a la materia, para que se vayan entusiasmando y que vayan haciendo la traspolación a su vida social, a su vida familiar, porque van a encontrar todos estos mismos temas. Eso es lo que tiene de bueno esta materia. Tenemos un capítulo de iluminación y riesgo eléctrico. También acá tenemos fisiología de la visión, o sea que tienen que estudiar desde el punto de vista fisiológico cómo son las funciones de la visión, como habíamos visto en el capítulo anterior para el oído. Traten de ver todos los sistemas, los aparatos y los órganos, el sistema endocrino, etc., desde el punto de vista biomecánico, electroquímico, químico. Explórenlo desde ese punto de vista eléctrico, porque todas las leyes se siguen cumpliendo. Y no necesariamente uno tiene que ser médico para eso. Porque el médico cuando estudia eso, estudia ciencias básicas. Estudia biología, estudia matemática, química, física. Entonces nosotros hacemos lo mismo. Ellos lo orientan a un lado, nosotros lo orientamos al otro, pero ahí es donde nos unimos, donde hay transversalidad. Recuerden que estamos hablando de higiene. Ahora vamos a ver qué es la higiene. Les doy un adelanto. La higiene es la disciplina de que vela, trata, estudia todas las relaciones para que se eviten las enfermedades profesionales. Enfermedades profesionales. Si hablo de enfermedades, quiere decir que la enfermedad es un estado corrido de lo que es el estado de salud. O sea que estamos hablando
de cuestiones orgánicas, corporales, psicofísicas. ¿Cómo no vamos a entender cómo funciona nuestro cuerpo? Si no conocemos cómo funciona nuestro cuerpo, ¿cómo vamos a hacer prevención y ni que hablar de protección? Entonces es muy importante que ustedes se sumerjan en el estudio fisiológico, con los principios que tienen, y agreguen alguna otra cosa más. Así vamos escalonando. En fin, iluminación y riesgo eléctrico es muy, muy interesante también y ya vamos a profundizar al respecto. Después tenemos un capítulo de riesgo mecánico. Para eso van a encontrar un listado de máquinas, de herramientas, de útiles en el campus. Después lo podemos ver o lo pueden verificar Juan Pablo, que esté el listado completito y van a ir incorporando ustedes conocimientos sobre las máquinas, los equipos, todo lo que haga a la parte técnica y gracias. Todo lo que haga a la parte técnica de máquinas, de herramientas y de útiles. Todos por nuestra vida particular o por equipamiento que hemos visto a lo largo de nuestra carrera, de cualquier carrera que sea la que ustedes hayan elegido, conocen un sinnúmero de máquinas, de útiles, de equipos. A todas las tenemos que identificar visualmente, ver cómo funcionan, y nosotros le vamos a incorporar algunos aditamentos de cuidado, pero hay que conocerlas. Yo te digo un martillo, un destornillador, uno lo conoce. Ahora, si te digo una rotopercutora, por ahí no la tenés bien clara. Si te digo un formón, por ahí no sabés. O si te digo una garlopa, no tenés idea de qué significa o qué máquina es. O por ahí otro dice que puede ser una pipeta automática. En fin, tenemos que ver todas las herramientas, todos los útiles y todas las máquinas que estén técnicamente en los espacios laborales. O sea que van a ser todas, van a ser el 100%, porque puede ir desde una pinza hasta una motoniveladora. En fin, hay de todo, es infinito prácticamente. Ustedes traten de nutrir un poco más el glosario que nosotros le damos hasta donde les guste. Se van a encontrar con máquinas, con herramientas y con cosas realmente asombrosas, ¿no? Es muy, muy rico este capítulo muy rico en cuanto a variabilidad, ¿no? Máquinas, aparatos a presión. Ahí tenemos, ¿ven? Ya tenemos magnitudes que tenemos que volver a atraer hacia nosotros de por ahí física 1, química. Tenemos que estar bien sintonizados con todos esos principios. Y por último, en el capítulo 7 tenemos algo de ergonomía. La ergonomía es una ciencia una técnica, más que nada, una disciplina, vamos a decir, una disciplina que está basada en varias ciencias y que trata de la adaptación justamente del trabajo al hombre. Cuando digo hombre, genéricamente. ¿Por qué? Porque a principios del siglo XX, todo concebido como hombre-máquina. Por eso uno de los videos que tenemos en nuestro campus, y le voy a pedir a Nacho o a Juan Pablo que lo revitalicen, es la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, donde se pone de manifiesto el intenso y la fuerte impronta que tuvo el Fordismo y el Taylorismo a partir de 1900 y hasta ya avanzado el siglo XX. La ergonomía lo que hace es justamente dar vuelta ese concepto de hombre-máquina y adaptar el trabajo al hombre, no al revés como se hacía siempre y como en algunos lugares se sigue haciendo. Pero la idea es al revés, no me tengo que romper en el trabajo.
El trabajo se Edgardo, tiene que adaptar. la película está disponible en el campus, ¿eh? Perfecto, En gracias. otros aportes está disponible. En otros aportes. Ahí estoy actualizando el link porque justo se cayó ese video. Ahí lo actualizo. Ah, bueno, porque yo había entrado el otro día y estaba así caído. Así que gracias, Nacho. Dale. Entonces, fíjese qué interesante, aparte moderno, es muy moderno. La ergonomía, yo creo que junto con las partes ambientales, es de las cosas más modernas que tenemos en nuestra materia. Y hablando de ambientales, bueno, cerramos con la unidad 8, que es la de saneamiento y control. Es una unidad difícil, donde nos vamos a encontrar nuevamente con la pasión de Alejandra en cuanto a la explicación de las cuestiones ambientales que tienen un fuerte componente químico. Un fuerte componente químico. Por eso les digo, estudien antes de ir a la clase, no después. Estudien antes. Observamos de que vamos a tratar una pincelada muy rápida de ecología, ambiente y contaminación que ya habíamos visto, recuerdan, en la unidad 2. Efectos de los contaminantes sobre las matrices ambientales. Entonces, ustedes tienen que reconocer cuáles son las tres matrices ambientales: la contaminación en todos sus aspectos, el control y los tratamientos de los efluentes. ¿Por qué? Porque yo les dije que esta era una materia netamente técnico-legal. Y la legislación en esta unidad pinta desde el punto 1 hasta el punto 7 todo. Y como somos un país federal, tenemos provincias y cada provincia tiene su constitución y sus leyes. Todas las 24 provincias tienen leyes que pueden tener leyes también ambientales, sobre todo la provincia de Buenos Aires, que es donde vivimos, la provincia más grande de la Argentina, prácticamente más del 40% del PBI nacional está aquí, más de 60.000 industrias empadronadas en la autoridad de aplicación, que es el OPDS, el Organismo Provincial para Desarrollo Sustentable. Entonces, tenemos un cúmulo de leyes que van desde aparatos a presión hasta residuos, pasando por habilitaciones industriales, contaminaciones, en fin, es muy, muy rico todo esto. No vamos a ver todo, simplemente vamos a dar un panorama para ayudarlos a ustedes en ese abordaje técnico-legal que no tiene que ser, diríamos, enciclopédico, sino que tiene que ir directamente al punto de tratamiento, porque si no se hace infinito. El asunto es dar herramientas para que ustedes puedan focalizar la metodología práctica de abordaje a cada tema en particular. Y cada tema, obviamente, tiene su respaldo en la parte científica, como dijimos al principio. Así que bueno, ese es el panorama general. Yo voy a ver. Ahí detuve el compartir. Ahí ya me volvieron a ver. Ya estamos de nuevo en pantalla, pantalla general, Juan Pablo, ¿no? Donde aparecemos Sí, todos. Bueno. Bueno, entonces ahora sí, me gustaría que mis compañeros, yo los presenté, pero me gustaría que también les escuchen un poco la voz ustedes. A Ignacio y a Juan Pablo ya los escucharon. Quisiera que algunas palabras de Guillermo, de Clara y de Alejandra, para después sí sumergirnos directamente en el capítulo 1. ¿Te parece? ¿Vos, Ale, estás disponible? Alejandra Viadas, ingeniera química. Estás muteada, Ale, todavía. ¿Puedo hablar, Ale? No, no se escucha. Ahí te Ahora sí. desmuteé. Ahí está. Perfecto. Bien, No, que empiece Guillermo. dale. Oh, Bueno. gracias, Alejandra. Muy amable.
Bueno, ¿y qué voy a decir, Edgardo? Ya no sé, ya hablaste lo suficiente. Bueno, conmigo vamos a abordar la clase próxima. Les pido que vean el video, ¿sí? Y que lo analicen. Y que si pueden se hagan un mapa conceptual de lo que van a ver en el video, ¿sí? Para tenerlo así como me hice yo. Miren, a ver si se ve. Lo voy a mostrar. Yo ahí me hice un mapita, ¿ven? Fui anotando palabras claves, para tener una idea. Con ese video que habla de evaluación de riesgo, ¿sí? Que es de un señor peruano, luego vamos a abordar uno de los videos que tenemos para analizar, como para ayudarlos en una evaluación guía, para que después ustedes puedan hacer las demás evaluaciones. Así que desde el punto de vista estaremos en la próxima clase compartiendo conmigo. Este año estamos tratando, como dijo Edgardo, de enfocarnos en mejorar la virtualidad. Van a tener algunas clases grabadas para poder mirarlas en cualquier momento. Pero sí, eso va a exigir de ustedes el compromiso de, como por ejemplo en la próxima clase, ya tener visto el video y estudiado el material de evaluación de riesgo para poder, en principio, sacarle provecho a la clase, digamos. Y no estar tratando de escuchar, digamos, lo que los demás están elaborando. La idea es que todos elaboremos en conjunto. Así que bueno, es un poco la idea. Nada más por ahora, los dejo con Alejandra. Bien, gracias, Guille, gracias. Y nada. Yo quería agregar un poco lo que decía Edgardo, que hablaba de la materia que es técnico-humanística, que digamos, la base de la materia tiene que ver con prevención, no tanto hacer un control de saneamiento, sino prevención, tanto en lo que tiene que ver con lo ambiental, en lo que tiene que ver con los accidentes laborales y en lo que tiene que ver con lo que vamos a ver en la unidad 2 como profesionales, que si bien cada uno de ustedes está inserto en una carrera diferente, en cualquier lugar que vayan a trabajar, en una actividad de servicios, en una planta industrial, en una empresa de logística o donde ustedes vayan a trabajar, siempre van a aparecer aspectos que tienen que ver con la materia nuestra. O sea que no lo tomen como una materia más para probar y sacarme de encima, sino que traten de darle un uso práctico a posteriori, lo van a tener en cuanto a un montón de temas que nosotros vamos a tratar de irlos guiando y un poco reafirmando lo que decía Guille también en este año, que tiene un formato pedagógico renovado la cátedra de lo que Juan Pablo nos decía, que es el e-learning, es decir, que ustedes vayan a ir aprendiendo, ustedes vayan leyendo los materiales, no para ir escuchando una clase, sino para que ya vayan con los materiales vistos ante alguna de las clases sincrónicas que va a haber, y que también va a haber asistencia, por supuesto, y vamos a estar disponibles a clases prácticas en los horarios que después les vamos a publicar en el campus. Así que era eso lo que les quería comentar. Gracias, Ale. Bueno, ahí la tenemos a Clara. ¿Qué tal? Bueno, ya con todo lo que hablaste, Edgardo, hablar más me parece que es redundante. Pero bueno, como decía Alejandra, es una materia que tiene que ver mucho con lo que es la vida, digamos, del profesional una vez que salen a la calle, al mercado. Y más, justo es una cátedra en la cual sus integrantes, todos trabajamos fuera de la facultad, o sea, trabajamos en lo que es la vida profesional, como decimos nosotros, en la calle, en industria, en servicio, asesoramos en tanto lo que es higiene y seguridad como lo que es medio ambiente. Y hoy nuestro aporte también puede llegar a ser desde el punto de vista de académico y un poquito más, como diríamos, del contacto con la realidad, ¿no? Porque por ahí todavía no tuvieron materias en las cuales los haya acercado tanto a lo que es el trabajo en sí, fuera, o sea, no es una materia en la cual se hace diseño, sino que se
digamos, como se compenetra un poco más con la realidad, con lo que vamos a trabajar día a día. No todos, voy a decir, no todos los ingenieros, terminamos haciendo diseño. Es más, es un país en el cual casi, bueno, casi no se diseña, pero esta es una materia en la cual ustedes van a tener contacto con la realidad, un tema, una temática que vamos a estar, que existe en toda la gama de establecimientos, porque la ley se refiere a establecimientos, así que desde un comercio hasta una gran industria, y desde el punto de vista de la seguridad y higiene y del medio ambiente. Así que aparte van a tener se van a encontrar, no sé si alguna vez ya lo vieron, con temas legales. Vamos a hablar de leyes, decretos, resoluciones, y vamos a decir la resolución tal, y te vamos a decir el número, y ustedes se van a pensar, ¿y esto qué les pasa? No somos abogados, pero tenemos que tratar con la legislación y conocerla muy bien. Así que bueno, a disposición para lo que ustedes quieran consultar. Voy a estar en las consultas de práctica, y además por ahí en algunos de los temas que me toca a mí darles, ¿no? Como es ergonomía y algo de ruido, que son los temas que me tocan por lo general. Así que bueno, los dejo a mi otro compañero. Gracias, Clara. A mí me gustaría también que le voy a pedir a Juan Pablo también, en base a su experiencia también en diseño de sistemas y demás, y a Nacho que después nos cierre, porque Nacho tiene mucha experiencia desde el punto de vista informático. ¿Y cómo ves vos, Nacho, la inserción del ingeniero con la informática como esa herramienta, máxima en estos tiempos de virtualidad, pero cómo nos desenvolvemos, qué es lo que tenemos que tener en cuenta y qué es lo que no tenemos que olvidar de lo que nos llevamos de la facultad y que nos puede dar una buena llave para nuestro funcionamiento profesional, ¿no? Pero mientras vos nos pensás eso, Nacho, me gustaría que nos transmita algún tipo de experiencia profesional también Juan Pablo, en alguna rama que él elija y que nos pueda compartir a lo largo de la cursada. Juanpi. Sí, bueno, acá esta es una materia que, como dijo Eduardo, ustedes pertenecen a distintas ramas o especialidades de la ingeniería, y en las cuales van a desempeñar funciones desde diseño, desde lo que es coordinación, planificación, coordinación de grupos humanos que van a trabajar bajo su órbita o bajo su, digamos, dirección, desde todo tipo de punto de vista. Pueden hacer una dirección de montaje de una obra, pueden estar arriba de la coordinación de una producción, pueden estar en el diseño de algún software, los nuevos ingenieros que tenemos incorporándose estos últimos años. Entonces el tema del ser humano o de las personas que van a estar a su cargo o con quienes van a estar interactuando es importante a la hora de tomar las decisiones de cómo se va a trabajar, saber cuáles son estos riesgos, y en eso de hablar de riesgos, nosotros vamos a hacer una introducción de algunos riesgos específicos que son comunes, pero en cada una de sus especialidades, cada vez que aborden una problemática, una actividad que lleven a cabo, tienen que meter dentro de su, digamos, esquema mental de decisión los riesgos vinculados a las actividades. Y a partir de ahí empezar a establecer si existen requerimientos reglamentarios, porque tener en cuenta que cuando hablamos de seguridad e higiene hay requerimientos reglamentarios. Entonces lo primero que debemos hacer es identificar cuando aparecen esos peligros o riesgos. ¿Existe algún requerimiento reglamentario para encuadramiento de lo que voy a realizar o de lo que van a hacer las personas que estén bajo mi cargo? Y luego, ¿hay alguna forma de hacerlo lo más segura posible esta actividad, minimizando estos riesgos? Entonces, lo que nosotros pretendemos que se lleven de esta materia es eso, es una forma de pensar,
de que cada vez de que tengan en cuenta una actividad laboral que van a desempeñar ustedes o alguien a cargo de ustedes, la pata productividad, que es la que tanto nos meten como ingenieros como la más importante, porque la productividad cuando vamos a trabajar a las empresas es casi, digamos, lo que mandatorio. Tengamos en cuenta que esa productividad siempre tiene que estar acompañada de seguridad, de calidad y de control o de seguridad ambiental, por así llamarlo, o tener en cuenta los aspectos ambientales. Entonces, tener esta cuestión transversal de calidad, que no la vemos en esta materia, pero sí es importante, de seguridad y de medio ambiente cada vez que estemos al frente de una actividad o de un proceso que nos toque tener como actividad laboral. Así que es una forma de pensarlo que se van a llevar acá, pero nosotros vamos a ver algunos temas específicos que, como le decimos, son comunes a la mayoría de las actividades, principalmente de tipo industrial. Perfecto, perfecto. Bien, Juan Pablo. Bueno, Nacho, ¿qué cosa no tenemos que olvidarnos de tener en cuenta una vez que nos recibamos? Nada, a ver, bueno, desde el punto de vista de la seguridad y higiene, más de la expertise que tienen ustedes y de lo que han comentado, no es que puedo aportar mucho más, porque, bueno, ustedes claramente la tienen muy clara. Eh, eh, a ver, creo que, por ejemplo, bajo este contexto de COVID, que pasó, que llegó la virtualidad, yo sí lo que veo como profesionales y jóvenes profesionales, bueno, que ahora se tienen que acostumbrar a esto de videollamadas, de gestionar, o sea, reuniones a través de calendarios, de que los documentos y toda la documentación es más bien digital y todo, por lo visto, por lo menos para, no sé, mi experiencia como ingeniero industrial va todo a través de lo digital y el papel se está quedando un poquito de lado, pero obviamente en la práctica cotidiana todos tenemos nuestra agenda y nuestros apuntes. Pero bueno, yo creo que entre todas las cosas malas, forzó a un montón de cosas que se venían relegando, que se hacían de otras formas obsoletas, si se quiere, nos obligó, en muchos casos para bien, a mejorar. Y por ejemplo, capaz en mi experiencia, por ejemplo, trabajando, capaz que vos decís desde lo informático, me ha tocado trabajar para el área de seguridad y higiene de una empresa multinacional de alimentos acá de la zona. Y, por ejemplo, desarrollando una especie de base de datos para la gestión de los accidentes, de las condiciones inseguras, bueno, de un montón de cosas de seguridad y higiene, y que bueno, que yo como ingeniero industrial, obviamente los chicos de sistemas saben mucho más para gestionar bases de datos y todos, pero bueno, todo capaz que lo de sistema de SISU y con seguridad y higiene, y sin embargo yo como industrial me tocó hacer este desarrollo para el área de seguridad y higiene y súper específico. Y después, bueno, al trabajar en la industria, todo lo que comentaba Juan Pablo, siempre esa visión de productividad, pero que siempre hay que tener en cuenta el factor que estamos trabajando con personas y, y nada, que hay que cuidar a las personas, o sea, principalmente al medio ambiente en donde estamos conviviendo todos. Así que, bueno, nada, eso es todo lo que tengo para aportar desde mi Bien, humilde experiencia. nada más y nada menos. Un comentario, Edgardo, respecto a esto que comentó Nacho de la virtualidad. A pesar de que a partir de ahora podemos trabajar desde la comodidad de nuestros hogares u oficinas en manera remota o virtual, no dejen de salir
a las canchas, a recorrer los lugares de trabajo, porque ahí es donde van a realmente identificar cuáles son las problemáticas, cuáles son las necesidades y los aspectos que deben ser abordados para garantizar la seguridad de los trabajadores y no basarnos estrictamente en la información disponible que hoy tenemos en todas nuestras carpetas digitales, porque tenemos memoria descriptivas de procesos, tenemos planillas de cálculo, datos. Entonces podemos trabajar y tomar decisiones desde nuestra computadora, pero recordemos que el mundo funciona porque hay gente que sigue haciendo cosas. Entonces, prestémosle atención. Nada más. Nada más y nada menos. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, Guillermo, si te parece, largamos con la clase compartiendo pantalla y yo comienzo de entrada. Vamos a ver. Dale, perfecto. Bueno, voy a tratar de compartir y ver si ustedes díganme si vamos bien. Guillermo, haceme de feedback, decime cómo ven la pantalla. Bárbaro. ¿Ven pantalla Muy completa? bien. Sí. Bueno. Bueno, yo ya dejé de verlos a ustedes, así que, a ver. Ahí puedo tener un cartelito. Espérenme un segundito. Ahí veo a algunos en una ventana de accesorio. El grupo de práctica, entonces ahí me dice Juan Pablo que se van a retirar. ¿Con quién me quedo? ¿Con vos, Guillermo? ¿Con Ale? ¿Quién se queda? Yo me quedo. Yo también me Ale. quedo, estoy grabando. Ah, yo había puesto grabar también. Bueno, está bien, pero vos estás grabando con el Camtasia. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno. Bien, Nacho, gracias. Bueno, acá tenemos nuestra carátula de seguridad, higiene, saneamiento ambiental. Y aquí tenemos un panorama de qué comprende nuestra ley maestra, la ley 19.587. Recuerden que las leyes, una ley es el establecimiento de una doctrina, pero la doctrina es el deber ser. No te dice cómo hacerlo. Entonces podemos entrar en conflictos los humanos sometidos a esa ley para establecer cómo hacer las cosas. ¿De qué nos valemos los ingenieros para que se puedan hacer las cosas en forma normativa? De manuales de procedimientos. ¿Cuál les parece que es el manual de procedimiento de una ley? Si la ley es el deber ser. Por ejemplo, la ley 19.587, promulgada en 1972, hasta 1979, o sea, 7 años después, no se reglamentó. Y justamente los decretos reglamentarios son el manual de procedimiento de las leyes, o sea, el cómo hacer las cosas. La ley, doctrina. Hay que prevenir accidentes. El empleador tiene la obligación de trazar las medidas de higiene y seguridad para que no haya accidentes y no se acarreen enfermedades profesionales. El empleado tiene la obligación de asistir y capacitarse, bla, bla, todo. ¿Cuánto tiene la ley? 3 hojas. Sin embargo, es una de las leyes estructurales más importantes y aún vigente. Después salieron otras que las vamos a ver, pero a lo largo de este capítulo.
¿Qué se hizo? Se reglamentó, o sea, se estableció el manual de procedimiento para cada una de estas disciplinas que ustedes están viendo en pantalla, que son los distintos capítulos de la ley de higiene y seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Y porque como somos humanos y discutimos mucho, para que no haya discrepancias, dijimos, mira, las cosas tienen que hacer así. Entonces, una ley que es de 3 hojas dio como resultado un decreto reglamentario que son como 200 hojas. Eso es lo difícil. Ahí tienen los distintos puntos que tratan nuestra ley de higiene y seguridad en el trabajo. La seguridad, como vamos a ver, bien definida, y es una definición que ustedes tienen que tener internalizada y bien sabida, es la disciplina de que se ocupa de evitar accidentes de trabajo. Vayan anotándose las palabras nuevas que van apareciendo. A ver, ¿cómo se dan cuenta cuando aparece una palabra nueva? Aparece una palabra nueva cuando vos no tenés la capacidad de poder explicarla con palabras. O sea, yo te digo, ¿qué es una casa? Entonces vos me decís qué es una casa. Ahora, si yo te digo, ¿qué es un accidente? Ups, capaz que no tenés la definición de accidente. Sabés lo que es, pero no lo podés expresar con palabras. Bueno, de eso se trata. De eso se trata. Cuando nosotros pedimos definiciones de cualquier cosa que pidamos en los 8 capítulos, nos tienen que dar una definición, no nos tienen que responder con un ejemplo, nos tienen que dar una definición. Y la definición es abarcativa de todos los ejemplos. Esa es la diferencia que hace a un profesional de un técnico especialista por ahí, que habla más en lenguaje empírico y con ejemplos. Nosotros no. Nosotros tenemos que, del concept, partir a lo que es la estructura técnico-científica humanística y dar definiciones. Después damos todos los ejemplos que sea. Es como si yo te dijera, ¿qué es un accidente? Definime un accidente. Y un accidente es, por ejemplo, cuando se te cae una lata de pintura en la cabeza. No, está mal. Eso es un ejemplo, no es una definición. Esto va a trazar toda la materia. Por eso por ahí me excedo en el tiempo en algo tan trivial, pero que no es trivial. Porque después llegan a los exámenes finales y siguen cometiendo ese error. Error que mientras seamos alumnos lo vamos emparejando. Pero cuando sos profesional, no solo quedás mal, sino que no sos preciso, no sos específico, sos vago. Un accidente es un hecho súbito o repentino, no deseado, que produce daño. Mira qué definición que te convidamos. Te la voy a repetir. Un hecho súbito o repentino, no deseado, que produce daño. 3 componentes tiene. De los 3 componentes, ¿qué palabra te cuesta definir? Un hecho súbito o repentino no cuesta mucho. No deseado, no me cuesta mucho explicar qué es no deseado. Que produce daño. Ahí se enciende una luz amarilla. Ya te cuesta por ahí dar una definición de daño. Entonces vos anotala y en esta transversalidad que decimos que tenemos que ir tejiendo, le vas a consultar a quién. Y a tu hermano que por ahí sigue derecho o a algún familiar que es abogado. Y vas a encontrar cosas en común entre el derecho y la seguridad e higiene, o sea, la ingeniería. Como antes encontrábamos cosas en común con la parte ambiental, entre el ecólogo y el ingeniero. Como también encontramos cosas en común con el médico, medicina e ingeniería. ¿Ves que esto es técnico, humanístico, ambiental? ¿Cómo se traza? Pero tenés que dominar el lenguaje, o sea, definiciones, leyes, principios, magnitudes, unidades y ciencias básicas. Con eso vas a donde sea. Entonces,
Para la próxima clase vos tenés que venir con tu definición de daño. En cambio, la higiene laboral, también se la suele denominar higiene industrial, higiene de trabajo. La higiene es la disciplina que trata o que vela, se ocupa de que no haya enfermedades profesionales ni se acarreen patologías profesionales. Ya cambió. Ya cambió. Ahí apareció la palabra patología, apareció la palabra enfermedad. La palabra enfermedad tenés que definirla también. Así como definimos accidente, definite vos enfermedad. Definítela así mentalmente. Dame una definición, no un ejemplo. Ahora ya sabés, no caigas en la trampa. Entonces, ¿cuál es la definición acá en Suiza o en China? La definición de enfermedad. Anótatela, ya tenés varias cositas para ir averiguando y después estudiando. No es cuestión de averiguar solamente. Averiguar y estudiar. ¿Estudiar qué significa? Que vos internalizaste la definición y la podés decir verbalmente. Si no la podés reproducir verbalmente, todavía no la tenés internalizada. Hacé la prueba con cualquier definición. Entonces, la higiene lo que trata es de que no acarriemos enfermedades profesionales. Te pongo un ejemplo, ahora sí, bajando al nivel práctico, un ejemplo rápido, qué sé yo, si alguien trabaja en una atmósfera ruidosa durante años, puede quedar sordo. Primero, hipoacúsico, una patología propia de la profesión, y si acarrea a la postre una sordera profesional, eso es una enfermedad, o sea, quedó sordo. Chachán. Las enfermedades, por lo general, algunas de las laborales, suelen ser irreversibles, con lo cual no tenemos un problema, tenemos un gran problema. Entonces, fíjense las relaciones que tenemos. Ahí en pantalla vemos un cuadro que históricamente nos acompañó, por eso lo dejo, nos acompaña desde los principios de la materia, desde que se estableció esta materia en nuestra Facultad de Ingeniería. La relación hombre-máquina, obviamente que con máquina lo que estamos queriendo poner es la parte de equipamiento laboral, el lugar laboral, ¿no? Hay agresiones en lo que respecta al hombre como ser laboral, el apoyo de la medicina del trabajo, y en la parte de equipamiento, el apoyo de la ingeniería, de mantenimiento. Entre ambos hay una acción de la seguridad e higiene, que acá se las marco con el mouse. Y en estas agresiones hay respuestas biológicas. Estas respuestas biológicas, estas agresiones, esta acción de la higiene y seguridad, apoyo de la medicina, ingeniería, mantenimiento, etcétera, ¿dónde se mueven? Se mueven dentro del entorno laboral. Dentro del entorno laboral. Fuera de esto, podemos encontrar el medio ambiente laboral y, si continuamos, el medio ambiente en general. Entonces ahí tenés la definición. La seguridad previene accidentes. Ya sabés la definición de accidentes. Va a llegar un momento que vos vas a observar a un trabajador y vas a poder empezar a discernir si hay cosas bien, si hay cosas mal. Definiciones de accidente, ya la hemos dado y ya ustedes la conocen, la pueden afianzar con el material de estudio. Esto es simplemente un material mío para ir más rápido. Después también tenemos los incidentes. El incidente, si bien ustedes están leyendo la definición ahí, el incidente, desde el punto de vista así
conceptual, es como la antesala del accidente. Muchas veces al incidente lo caracterizamos con la famosa frase, uy, no pasó nada, no pasó nada. Cuando ustedes escuchen el famoso no pasó nada, como ingenieros, digan, momento, pasó y mucho. Porque si yo corto la prosecución de los incidentes que se suelen repetir, porque como no pasó nada, voy a lograr evitar los accidentes. Esto es muy interesante. ¿Algún comentario? No, está todo perfecto, ¿no? El hombre tiene los auriculares puestos, o sea, está muy bien trabajando. Tiene los auriculares, tiene la ropa de trabajo, o sea, está todo bárbaro. Siguen apareciendo palabritas. Lesión. Mirá la definición. Daño o detrimento físico ocasionado al hombre por el accidente. Detrimento físico. Vos ya te vas viendo venir la forma, el vínculo que tiene el cuerpo humano con su exterior inmediato. A ver qué les parece. Como estamos todos, obviamente, con los micrófonos cerrados, no vamos a ver 100 personas hablando a la vez, pero ustedes piensen con qué respondemos. O sea, cuáles son nuestras vías de recepción, los componentes somáticos, las vías de recepción del microambiente laboral con respecto a mi cuerpo. ¿A través de qué recibo toda la información? Ya que estamos en la era de la información, ¿cómo recibe mi cuerpo la información? A través de los sentidos. A través de los sentidos. O sea que tenés que anotarte ahí donde te estás anotando las cosas nuevas, cuáles son los 5 sentidos, cómo funcionan y cuáles son las variables que maneja. Ahí sí vas a tener que estudiar un poquito más. ¿Qué le pasó a este? Después veremos. Siniestro. Son definiciones clásicas y que ustedes las tienen que ir conociendo y avanzando rápido. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Acá, indudablemente, ocurrió un siniestro acá. Y después tenemos los accidentes sin itinere, que son los que ocurren en el trayecto hacia el lugar de trabajo o del lugar de trabajo hacia nuestro lugar de residencia, siempre y cuando mantengamos el trayecto habitual, indica otra de las leyes que salió un poco después. Yo les hablaba de que la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo es una ley del año 1972, reglamentada por el decreto 351 en el año 1979, pero a partir del año 1996, hace 25 años, se promulgó la ley 24557, que se llama LRT, Ley de Riesgos del Trabajo. Apareció una palabra nueva, una palabra que ustedes, si se ponen a ver si pueden definirla, se van a ver en un aprieto, que es la palabra riesgo. La primera vez en la legislación laboral argentina, desde el punto de vista ingenieril, que aparece la palabra riesgo, palabra que hacía años que estábamos esperando que aparezca. Muy importante. Hasta ahora era patrimonio del Código Civil, donde se hablaba de cosa riesgosa, pero los ingenieros no teníamos la palabra riesgo bien instituida desde el punto de vista legal, técnico-legal, y aparece la LRT, Ley de Riesgos del Trabajo, número 24557, en el año 1996. 25 años. Entonces, en esa ley, el accidente de trabajo en itinere se cubre. ¿Por qué? Porque aparecen las ART, aseguradoras de riesgos del trabajo. Nuevamente aparece la palabra riesgo. La vamos a definir más adelante. Pero ven cómo aparecen cosas nuevas. Acuérdense lo que les dije hace
10 minutos. Algo lo conozco cuando lo puedo definir y lo puedo verbalizar, explicar. Si no lo podés explicar la definición, no lo sabés todavía. Hagan la prueba. Vamos a seguir. Wow. Y la higiene, le podemos poner todos los rótulos que quieras, arte, ciencia, técnica, que lo que trata es de evitar enfermedades o perjuicios a la salud o al bienestar. Miren qué palabras interesantes, incomodidades o ineficiencias. Qué interesante. Hace años que estamos hablando de calidad de vida. Bueno, calidad de vida. ¿Y de qué manera? ¿De cómo? Acá tenemos bastante herramientas. Como les decía Clara, hay cuestiones de diseño por las cuales nos convocan a los ingenieros. Y ustedes ven estas dos personas trabajando, una bajo un diseño erróneo y otra bajo un buen diseño. Hasta ahora uno dice, pero ¿cuál es el problema si están acomodando tarros o envases? Las dos personas acomodan envases y el objetivo es acomodar envases. Sí, pero yo puedo acomodar envases con una posición o con otra. La que indica diseño erróneo indica un par de flechas que señalan hacia sus hombros y después vamos a ver cuando veamos ergonomía a qué se refiere esto con diseño erróneo y buen diseño. Interesante estas cosas porque nosotros cuando salgamos a la cancha, como decía Juan Pablo, indudablemente que vamos a ver muchas cosas y tenemos que automáticamente procesarlas y determinar cuáles son los componentes imperfectos desde el punto de vista laboral. Enfermedad profesional. Y acá tenemos otro de los gráficos que nos acompañó durante toda nuestra materia a lo largo de estos 25 años, que por lo menos o más que tiene la materia en la Facultad de Ingeniería, y que es un diagrama en capas sobre el puesto de trabajo. Más o menos, haciendo una recorrida en sentido horario, podemos tener frío, calor, radiaciones ionizantes. Ustedes van a ir anotando, van anotando las distintas palabras que por ahí no conocen y las vas estudiando, algunas provenientes de nuestras más queridas materias de los primeros ciclos básicos. Radiaciones ionizantes. Cuando digo frío, cuando digo calor, cuando digo radiaciones ionizantes, lo damos por sabido, pero si vos no lo podés definir, algo de eso no podés definir, te pedimos por favor que lo anotes, porque como ya nos lo explicaron en las materias del ciclo básico, uno avanza como que ustedes ya lo saben, y para nosotros lo saben. Entonces, solamente repasen esas definiciones. Fíjate que a continuación vienen radiaciones no ionizantes. Y después magnetismo, metales, sustancias sintéticas, condiciones sociales. Capaz que eso hasta es más difícil. Yo, si me das a elegir, capaz que te prefiero definir magnetismo y no condiciones sociales, porque magnetismo por ahí con una definición dura te lo defino. Condiciones sociales, ¿cómo haces? Es complejo, es complejo. Sistemas de remuneración, incorporación de tecnología. Esto nos viene desde la época de la Revolución Industrial, este factor del puesto de trabajo. Modo de gestión, duración y configuración del tiempo de trabajo. Pueden hasta irse a principios del siglo XX, a los albores del 1900, con la segunda revolución industrial, la famosa paradoja de Gibbon, donde ustedes se encuentran con el tema de la duración del trabajo y la productividad, Taylorismo. Traten de irse hasta allá. Traten de irse hasta allá, porque si no es como que están flotando en una burbujita en la ingeniería.
Hay antecedentes. Todo esto tiene antecedentes históricos, industriales, políticos, económicos. No podemos. La ingeniería es un hijo de todo eso. Contenido del trabajo. Habíamos visto duración y configuración del tiempo de trabajo. Ahora, contenido del trabajo. Servicios sociales y asistenciales. Logros que no estuvieron siempre. Estas cosas surgieron en algunos países hace poco, en otros más, pero hará un poco más de medio siglo, 80 años. Organizacionales, factores ergonómicos, ahí apareció, que ya los conocemos, factores químicos, físicos y biológicos, y contaminantes químicos atmosféricos. Esto incide en 3 capas de nuestro ambiente. En el ambiente laboral, en el ambiente próximo a la fábrica, por poner fábrica o establecimiento o lugar de trabajo, y en el ambiente general, o sea, en nuestra casa, planeta, Tierra, nuestra casa. Las respuestas del cuerpo, bueno, inmediatas. Acá nos encontramos con otro personaje también. Y una definición que puede ser cansadora, pero que después en el material de estudio traten de leerla, que son las CIMAT, ¿no? Las condiciones y medio ambiente de trabajo. Están constituidas por estos factores que denominamos sociotécnicos u organizacionales del proceso de producción en el establecimiento, o por factores del riesgo del ambiente de trabajo. Estos grupos constituyen exigencias, requerimientos, limitaciones del puesto, cuya articulación sinérgica o combinada da lugar a la carga global de trabajo prescripto. Lo de carga de trabajo, ténganlo en cuenta también. Van apareciendo palabras que las vamos a utilizar después. Sinergia, palabras que por ahí lo vieron en química. Bueno, no te acordás, anotátelo en tu bloque a la izquierda o a la derecha de la hoja que estás trabajando, en tu bloque o glosario de preguntas de palabras para definir, no para darme ejemplos, sino para definir. Pueden dar todos los ejemplos que quieran. Provocando manera inmediata, efectos directos, indirectos, positivos, negativos, sobre la vida y la salud física, psíquica o mental de los trabajadores. Fíjense que ahí diferenciamos nosotros entre física, psíquica y mental. Vos también lo tenés que hacer. Dichos efectos están en función, entonces, de la actividad efectivamente realizada. Vamos a avanzar un poquito rápido. Todo lo que creemos y hablamos es de la calidad de vida. Bueno, la calidad de vida va a ser la calidad de vida en el trabajo, que va a estar dada en la empresa y también en tu puesto. Ahí tenemos un ejemplo de calidad de vida. Miren el ambiente físico. En el ambiente físico, los factores físicos, ahí tenés un montón. Si me permiten la palabra montón. Exposición al ruido, iluminación, vibraciones, temperatura. Mira, todas esas son cuestiones físicas. Ahí tenés una ayuda a lo de radiaciones ionizantes que te había quedado medio repiqueteando en la cabeza. Y tenés una ayudita también para las radiaciones no ionizantes que también te había quedado repiqueteando en la cabeza hace unos 5 minutos. Presiones anormales, en fin, todos los factores físicos. Acá, indudablemente, tenemos un buen reflejo de lo que pueden ser los factores físicos. Después tenemos los químicos, aerosoles, líquidos, gases, venenos, irritantes, corrosivos, polvos en suspensión. Hay una combinación de químicos y físicos. Y después tenemos también cuestiones referidas a la respuesta de nuestro cuerpo, ¿no? Irritantes, asfixiantes, anestésicos, narcóticos. Este es uno que no le fue muy bien y tampoco tuvo nadie que se ocupara de él.
condiciones de trabajo relacionadas con la empresa, productos y efectos sistémicos, productores de cáncer, genotóxicos, productores de neumoconiosis. Mirá el genotóxico. Daño al material genético. Puede ser causada por agentes físicos, químicos o biológicos sobre el ADN. Estamos todos medio expertos en ADN últimamente, en este último año, pero reforzá todo esto. Reforzá cómo son esas actuaciones, tanto virósicas como las actuaciones bacteriológicas sobre el cuerpo. Cómo es la química y la física. Vas a encontrar que las leyes son las mismas leyes que estudiaste en el ciclo básico. Entender el fenómeno desde el punto de vista bioquímico lo podemos entender. Después el médico sabrá cómo curar si aparece una enfermedad, pero el fenómeno estamos en condiciones en cuarto, quinto año de ingeniería de entenderlo. Esa es la transversalidad que tenemos que hacer. Ahí están los factores biológicos. Primera instancia, los virus. Estamos todos especialistas en virus, hongos, bacterias y parásitos. Vas a conocer tu cuerpo humano por dentro. Y no hay nada mejor que conocer para poder diseñar prevención. Una de las palabras más bonitas que tenemos en ingeniería es la palabra diseño. Es una palabra hermosa, pero para diseñar hay que calcular y hay que tener un concepto estético de las cosas. Y eso te lo vas creando vos, porque no sos un robot, sos un ser humano. Tenés las herramientas. Crear el diseño desde lo estético, desde lo estructural calculista, es una tarea netamente humana. Y una vez que concebiste algo y dio resultado, viene la satisfacción personal, también cuestión humana. Tengan en cuenta eso. Ahí tenés una herramienta que está utilizando este laboratorista, que si no la tenés en el glosario de máquinas y herramientas, la podés incorporar vos también. ¿No sabés lo que es? Bueno, ¿por qué no sabés lo que es? Y yo sigo electricidad. Bueno, preguntale al que sigue química. No tengo ningún conocido que siga química. Bueno, preguntale a algún bioquímico conocido tuyo. No, no tengo ningún bioquímico. Bueno, no te vas a recibir entonces. Bueno, seguimos. Factores ergonómicos, ambiente organizacional, programas de selección, relacionados a la adaptación del trabajo al hombre, lo que decíamos antes. Este es el ejemplo clásico, luego de que definimos la ergonomía como la adaptación del trabajo al hombre, el ejemplo clásico de un puesto tan reclamados ahora, que son los puestos de trabajo que tenemos todos, inclusive los que tenemos en estos momentos. Todos los detalles, voy a volver al anterior, todos los detalles. Uno muchas veces ve desde el punto de vista rápido la posición de la columna y la cabeza, pero fíjate que hasta los pies están en una posición diferente. Carga mental, tareas repetitivas, apremio de tiempo, monotonía, medio larga esta materia, ¿no? Ahí tenés trabajos no solo monótonos, sino trabajos que también se unen con lo que vimos en una de las placas anteriores, de las personas que estaban acomodando envases, ¿no? Ahí tenés compromiso de extremidad superior, sector hombro. Condiciones infraestructurales, layout, tecnología, herramientas. Muy bien, muy bien. Otros factores infraestructurales. Esto jamás lo vamos a ver.
condiciones infraestructurales, equipamiento social, comedores, sanitario, agua potable, salas de descanso. Esto está mal, esto está bien. ¿Cuál es la diferencia? A ver si encuentran la diferencia. Sí, lo encontraron. La diferencia en que en este está la nube y en este otro no está la nube. Muy bien. O sea, para subir tiene que estar nublado. ¿Ok? Ténganlo presente siempre eso. Aspectos asistenciales y sociales. ¡Chachán! Beneficios. Estos son los muchachos malos que van a aparecer de vez en cuando en caso de que no estudiemos. Le mandamos a los muchachos malos. Bueno, fíjense esto al donde queríamos llegar, porque lo vamos a necesitar para trabajar, ahora sí, en forma dura, con los ejemplos, con los cálculos. Si hacemos bien los cálculos, podemos animarnos a hacer diseño. La evaluación de riesgos. La evaluación de riesgo. Evaluar sabemos lo que es. Dar valor. Pero riesgos es esa palabra nueva que apareció a partir del año 1996 dentro de la legislación técnico-laboral, con la LRT, Ley de Riesgo de Trabajo 24557, la creación de las aseguradoras de riesgos del trabajo, las ART, y que nos vincula las cuestiones de peligro y riesgo. Son dos palabras que vamos a tener que tener bien definidas. Vamos a ver si tenemos, déjenme avanzar. Vamos hasta acá. Y voy a avanzar un poquito más, si me permiten, hasta acá. ¿Ven bien ahí? A ver a quién tengo en pantalla, Leandro o Gastón. ¿Ven bien ahí? ¿Se ve Sí, bien se la ve bien, letra? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, muy bien. ¿Cómo se llama la perra, Gastón? Katy. ¿Eh? Katy. Bien, bien. Muy bueno, muy bueno. Bien. Peligro. Si ven bien la letra, porque yo creía que las letras chiquitas estas por ahí no se apreciaban. Fuente, situación o acto que tiene un potencial de producir un daño. O sea, una fuente, una situación, un acto que tiene un potencial de producir un daño. En términos de daño humano o deterioro de la salud. Interesante. Es una definición que encontramos en las normas OYAS. La OYA 18.000. Las OYA 18.000 son las OYAS referidas a los aspectos laborales. ¿Ven bien ese triángulo dibujado o por ahí se ve difuso? No se ve. Deberías dejar de compartir pantalla un segundito, así se puede apreciar tu cámara. Ah, claro. Bueno. Lo dejamos para cuando esté completo el triángulo. Lo que iba a hacer es un triángulo referido a las leyes laborales, las leyes de las normas de calidad y las normas ambientales. Todos escuchamos a lo largo de la carrera las ISO 9000, escuchamos las por ahí ISO 14000 de ambiente, ahora vemos OYAS 18000, pero también estas normas internacionales hay veces que avanzan, se suplantan por otras más genéricas, como es el caso de las OYAS de 18.000, que fueron migrando hacia
la ISO 45001, que es la adaptación de las ollas 18000 a una visión de la Organización Internacional de Estandarización, que son las ISO. Por eso se publicó a partir del año 2018 las 45001. Y sí, ustedes escucharon sobre las de calidad, que son las ISO 9000. ISO 9000 o 9001 para producto, por ejemplo. Esto, calidad. Y también tenemos las ISO 14000, ambiente. $45.000. Son normas que nos acompañan durante toda la carrera y que nos van a seguir acompañando a lo largo de la vida profesional. ¿Qué aspectos maneja esto? Y justamente fíjense lo que dice ahí. Aspectos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, mecánicos, eléctricos, fuego y explosión y psicosociales. Y también hay otros. Se puede ir migrando, los que estaban certificados con olla 18000 pueden ir migrando a ISO 45 y van a encontrarse en este juego de normas. Estoy hablando de normas, no de leyes. Estas son cosas opcionales, no es como las leyes que son obligatorias. Estas son normas. Tienen que ver mucho con el diseño prevencionista que ustedes tengan a posteriori. Porque si ustedes anclan el diseño a requisitorias de procedimientos, y los procedimientos están basados en normas, no hay cómo equivocarse, o sea, es bastante sistematizado. Son buenas para mantener un sistema de control paralelo. Es muy interesante el trabajo normativo. Para eso necesitamos informática, necesitamos datos, necesitamos transversalidad de disciplinas y necesitamos conocimiento de los organismos de certificación o trabajar bajo norma, con auditorías. Todas cosas que van nutriendo nuestro estudio. Fíjense la cantidad de cosas que estamos hablando y cuando ustedes empezaron hace 2 horas dijimos, higiene y seguridad, ¿qué será esto? ¿No? Higiene, seguridad, saneamiento ambiental. Y la definición que les había dado al principio, que teníamos antes, es una combinación de un factor tangible del microambiente laboral y un factor tangible, un factor intangible con un factor tangible. El intangible es el microambiente laboral. El microambiente laboral es algo que yo lo puedo describir, pero es algo intangible. Y un factor tangible, que es instalaciones, equipos, máquinas, por el cual inferimos que puede ocasionarse un accidente. Ahora sí podemos dar un ejemplo. Si yo veo un pozo a la salida de mi casa, no estaba ayer, en la vereda no estaba. Y hoy sí, hoy salgo y hay un pozo. Un pozo es una circunstancia, o como habíamos dicho acá, bueno, ya se me perdió del todo. Esperen un poquito.
habíamos dicho una combinación entre un factor intangible y uno tangible. Esto es importante para definir el peligro, porque esa circunstancia, fuente, situación o acto que tiene potencial de producir un accidente en términos de daño. Si vos estás viendo que en un lugar de tránsito hay un pozo, vos que decís, ese pozo es peligroso. Y tenés razón. ¿Por qué? Porque es una fuente o una situación que tiene potencial de producir daño. El mismo pozo está en el fondo de tu casa, no está en la vereda. El mismo pozo está en el fondo de tu casa, en el jardín. ¿Es peligroso como es peligroso el que estaba en la vereda? Sí, es igual. ¿Por qué? Porque es una fuente o situación que tiene potencial de producir un daño. Es decir, mirá qué ejemplito trivial te estoy dando para esta definición genérica. ¿A qué quiere llegar Musumeci cuando te dice esta fuente o esta situación es peligrosa, tanto sea en la vereda, donde podés pasar vos o todo el tránsito peatonal del barrio, o el pozo que tenés en el fondo de tu casa, que por ahí pasan meses y ni siquiera vas para aquel lado? El peligro es el mismo, es una fuente o acto que tiene un potencial de producir un daño. Vos ya te imaginás cuál es el daño. Si te tropezás, metés el pie en el pozo, te podés quebrar un tobillo, qué sé yo. Inclusive cuando vas cayendo, capaz que hasta te podés astillar el codo si te caes en el pozo, en el de la vereda o en el del patio de atrás de tu casa. Y si cuando vas cayendo por ahí con el tobillo roto pegás la cabeza contra una punta, por ahí quedás inconsciente. Vos decís, pero entonces yo tendría que como profesional pesquisar o hacer un rastreo, parar la pelota, mirar a mi alrededor y ver cuáles son los peligros que hay. Inclusive, vos mismo en tu casa, ahora termina la clase y vas a ver cuál puede haber peligros. Si está friendo milanesas, aceite hirviendo, la sartén, el mango de la sartén, ¿vos lo vas a poner para el lado de afuera o lo vas a poner para el lado lateral o de atrás de la cocina? Porque la sartén es un objeto friendo, es un objeto, ahí está, situación, acto, fuente, peligrosa. ¿Por qué? Y porque tiene potencial de producir daño. Te quemas con aceite hirviendo, ¿te imaginas? O sea que es algo peligroso. Sí, estamos hablando de peligro. Son cosas peligrosas. La sartén friendo, el pozo, una varilla de una estantería que esté sobresaliendo a la altura de los ojos. Infinidad de ejemplos. Definición genérica, esta. Ejemplos infinitos. Interesante. ¿Qué va a cambiar uno de otro? Es el abordaje que vamos a hacer ahora para poder hacer las guías. Vos fijate, objetivo, pintar la pared. Yo puedo ponerme como este pintor. ¿Ven bien la imagen? Con la cabeza, con que me hagan sí o no es suficiente. Bien. Objetivo, pintar la pared. Lo está logrando. Pero es una maniobra peligrosa.
Vos decís, bueno, pero el objetivo se está cumpliendo. Sí, es correcto. Vamos a ver cómo sigue esto. Mirá todos los atributos que pueden tener o factores que puede tener esa tarea. ¿Mm? Cámara frigorífica. Chachán. ¡Eh! Esta nos gusta, esta más linda, esta es cercana ahora con los generadores eólicos. Esta podemos estar en una situación de esta. Entonces ahí aparece nuestra palabra estrella de la unidad 1. Palabra estrella de la unidad 1, el riesgo. Ya la habíamos mencionado. Habíamos hablado acerca de la legislación, ley de riesgo del trabajo, y habíamos hablado de las ART, aseguradoras de riesgo de trabajo. No habíamos definido riesgo. Si bien son las 9 de la noche, yo lo que les pido es si están dispuestos, aunque sea unas, no les pido mucho, 3, 4 horitas más, ¿aguantan? Bueno, vamos a poner 10 minutos. Puede ser. Casi se nos infarta Leandro. Bueno. Riesgo. El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un hecho multiplicado por la magnitud del daño que produce ese hecho. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Mm? Ahí me ven y ven el pizarrón ahora sí. Se ve perfecto. Bueno, los demás les voy a decir por favor que prendan sus cámaras. Veo que hay muchos. Prendan las cámaras, que tenemos un sistema Webex que soporta gran cantidad de asistentes. Prendan las cámaras, así hacemos el remate final de la clase de hoy, que es la que se va a necesitar para la parte práctica. Nacho, ¿se ve bien el pizarrón ahí? Perdón, se ve perfecto. Estaba muteado. Bien. Acá vemos. ¿Se lee lo que dice acá? Sí, sí. Vamos a ver entonces. El riesgo, lo anoto en grande para que se lea. ¿No es muy exagerado, Nacho? ¿Ahí se lee bien? Se ve perfecto. Un poco más chico también se lee igual, si querés. Bien. El riesgo es proporcional. Nacho, pará. Una consulta. ¿Cómo hace para verlo solamente a Edgardo? Cuando él está hablando, si no hay ningún micrófono activo, el que va a presentar o la pantalla que se ve es la de Edgardo. No sé cómo fijar acá en la pantalla para verlo solo Edgardo. Acá en diseño. Enfoque, a ver. Ah, ahí está. Ahora sí. ¿Ustedes me ven a mí en la totalidad de la pantalla? ¿Me ven a mí en la totalidad de la pantalla? Yo veo todo el mosaico, los veo a todos ustedes. Ahora sí, hay que ir a la derecha arriba a diseño y dejar un solo cuadro. Bien. Entonces, Igual me parece, Guille, ustedes están desde la aplicación, capaz que los chicos están desde la web directamente. Preguntémosles a los alumnos entonces. A ver, Claro. cualquiera de ustedes, ¿cómo ven? Javier, ¿vos me ves a mí en pantalla total? Sí, se ve usted solo. Bien, o sea que el pizarrón lo ven bien. El riesgo es proporcional a la probabilidad de ocurrencia de un hecho que puede devenir en un accidente
multiplicado por la magnitud del daño de ese accidente, o sea, de la gravedad. ¿Bien, Juliana? ¿Ok? Bien, 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 bien. El riesgo es proporcional a la probabilidad de que ocurra el accidente multiplicado por la gravedad de ese accidente. Una ley probabilística, o sea que no es exacto. Conclusión, lo que cambia de ese pozo peligroso o de esa sartén con aceite hirviendo, Juliana, es el riesgo. ¿Cuándo decimos que es más o menos riesgoso? Y a ver, el pozo en la vereda es más riesgoso que el pozo en el fondo de mi casa en el patio, porque la probabilidad de que me accidente es mayor en el de la vereda que en el otro. La sartén con el mango hacia afuera es más riesgosa que la sartén en la hornalla de atrás y con el mango hacia el costado. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que yo me lleve puesta la manija y se me caiga el aceite encima es más baja. ¿Cómo es la magnitud del daño si yo me quemo con aceite? ¿Esté adelante o esté atrás la sartén? La magnitud del daño es alta, ¿no? ¿Qué opinas, Darío? La magnitud del daño, si te quemas con aceite hirviendo, Es alta. es alta. Entonces, en un producto, cuando yo tengo un número que es muy alto, ¿cómo puedo hacer para que el producto se minimice? Si el producto es de 2 componentes y uno de ellos es alto, ¿qué tengo que hacer para que el resultado sea bajo? Seguimos con Darío. Bajar la probabilidad. Muy bien. Todos están asintiendo. Esa es la tarea que van a tener que hacer ustedes como profesionales. Entonces, te pregunto, ¿qué vas a hacer con el pozo para que sea improbable que metas el pie adentro? Taparlo. Arreglarlo. Impresionante. ¿Qué vas a hacer? A ver, ¿qué vas a hacer, Leandro, con la sartén? ¿Cómo la vas a poner para que el riesgo sea bajo? Con el mango mirando para allá, en vez de para acá. ¿Y qué hornalla vas a usar? ¿Las de adelante o las de atrás? De atrás, Muy bien. ¿Qué lograste? bajar la probabilidad de que suceda el accidente. O sea, Menor riesgo. menor riesgo. ¿Sigue siendo un peligro la sartén? Sí. Una elucubración ultracientífica de nanotecnología. Hicimos algo gigantescamente complejo. ¿Te das cuenta cómo las cosas simples son las que tenemos que desentrañar? Nos capacitan por ahí para hacer la superevolución tridimensional. Cuando vos abordás temas de seguridad, te tenés que meter en esto. Esto lo podés hacer tan complejo como quieras, pero el concepto es ese. O sea, si bien el riesgo es algo tangible que se ve, el riesgo es algo probabilístico. Nadie dice que no te vas a quemar por más que pongas la sartén atrás. Pero tampoco nadie dice que es seguro que te vas a quemar. ¿Por qué?
por esto que pusimos acá. ¿Qué pusimos acá? Probabilidad. Probabilidad no es certeza. Tampoco asegura que va a ser 100% seguro. Nuestra misión, ¿cuál va a ser? Minimizar los riesgos. Ahí está el diseño. Eso es lo difícil. ¿Ustedes creen de que la mayoría de la gente, colegas, tienen esta formulita en la cabeza? Vos ahora vas a salir mañana a la calle o vas ahora mismo, vas a ir como si fuera un rabdomante buscando agua. Vas a ver a tu alrededor P por M, P por M, P por M. Vas a ver P por M por todos lados. Esa formulita de 2 factores, P por M, después con Juan Pablo en la práctica la van a ver un poquito más compleja. La P por ahí la dividimos con frecuencia. Más de 3 factores no le vamos a poner. Pero el concepto es ese. Y vos ahora, estoy seguro, si sos inquieto, te vas a ir más inquieto. ¿Por qué? Porque vas a descubrir dentro de tu ámbito, dentro de tu ambiente, dentro de tu vida social, familiar, laboral, todo P por M, P por M. Vas a ver, vas a detectar peligros y vas a ver cómo minimizar los riesgos. ¿Y por qué querés minimizar los riesgos? Porque muchas veces esta M que les señalo acá, más de alguno de ustedes dirá, ¿cómo corno con el puntero sin dar vuelta la cabeza la pegó justo con la M ahí? No, es el día de hoy que no sé por qué, ya debe ser tantas veces que lo di que doy justo ahí. Si vos decís, ¿la R dónde está? Acá. Y no doy vuelta la cabeza. Eso es por tener un ojo en la nuca. 3 ojos tengo yo. Ustedes ahora van a ir detectando. Ah, ¿no me crees? Mira. ¿Lo viste? Como que no lo... Bueno. Ustedes van a ir detectando riesgos en todas sus actividades. Ese es un buen trabajo práctico. Después van a hacer cálculo, la práctica un poco más profundo, van a ir hablando de matrices de riesgo. Una matriz de riesgo, una matriz de 2 dimensiones, donde vamos a ver, para despedirme les comparto un poquito la pantalla final para que ustedes vean en el PowerPoint. Vamos, ahí tenés una matriz de riesgo. ¿Se ve bien, Nacho? Perfecto. Ahí la tienen todos. Epa. El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un hecho multiplicado por la gravedad. Entonces yo les pregunto a ustedes, la sartén con el mango hacia afuera y en la hornalla anterior tiene una probabilidad alta de que me la lleve por delante. ¿Y la gravedad del daño cómo es? ¿Baja, media o alta? Y si me quemo es alta. Entonces es un riesgo intolerable. ¿Qué tenés que hacer entonces, Leandro? Y que la probabilidad sea baja. Pero si la probabilidad es baja, no sale de que el daño sea alto. Si se llega a producir algo, el daño sigue siendo alto. Pero fíjate a dónde caíste. Caíste en riesgo moderado. ¿Ves? Riesgo moderado significa que podés llevar a cabo la tarea. O sea, no te vas a quedar sin milanesa, quédate tranquilo. Pero el otro, el riesgo 9, intolerable, puede ser que no solo te quedes sin milanesa, sino que hasta tu familiar te tenga que acompañar al Instituto El Quemado, al hospital y demás. Eso es lo que hay que ver cuando hablamos. Vuelvo a la pantalla original y ya nos vamos despidiendo. Eso es lo que tienen que conceptualizar ustedes. Lo que es el concept de lo que es el
nutriente de las definiciones, decretos, leyes, fórmulas, magnitudes, unidades, principios, leyes físicas, leyes químicas, leyes biológicas, cuestiones médicas, cuestiones laborales, cuestiones legales, bioquímicas. Todo eso son los inputs nuestros. Y fíjate en que, ¿cómo vas a diseñar si no te nutrís de todos esos inputs? El output es la idea. Y eso es lo que vas a vender vos. Y para eso nos van a pagar. Y te puedo asegurar que ganamos unos cuantos mangos con esas ideas. Y las ideas vienen porque vos tenés bien aceitados los principios y las leyes que viste durante los 3 años anteriores. Por eso te pedimos que tengas 20 materias aprobadas. Vengas de la carrera que vengas. Tenés capacidad para discernir cualquier cosa que te den en 4º o 5º año de ingeniería. Sigas la carrera que sigas. Así que, nuevamente, les damos la bienvenida. Estamos muy gustosos, los veo muy atentos y nos gusta transmitir algo que es muy difícil, que es transmitir la experiencia.